6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto porque no se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, al comienzo de este Evangelio de hoy, le da como un tono particular a este día. Se trata como de una cuenta regresiva. El texto nos ha dicho 6 días antes de la Pascua. Y nosotros sabemos que esa Pascua era precisamente aquella en la que Cristo iba a entregar su vida. Esa era la Pascua en la que el Cordero de Dios iba a derramar su sangre redentora para que cada uno de nosotros pudiera reclamar una porción de esa sangre y pudiera decir: he sido limpiado por el amor, he sido limpiado por la misericordia del Hijo único de Dios. 6 días antes de la Pascua. Y también nosotros estamos en una condición de tiempo parecida. Hoy es Lunes Santo y en pocos días también nosotros celebraremos sacramentalmente la Pascua. Y lo menos que se espera de nosotros es que acompañemos en esta semana el ritmo del corazón de Cristo en ese camino, de manera que la Pascua de Jesús sea también nuestra Pascua. Y la consigna que tenemos que guardar siempre en el corazón es: tanto amor no se puede perder. Esa sangre no puede haber sido derramada en vano. Estamos llegando a ese momento, estamos llegando a esa hora, a ese momento, a ese evento culminante en el que se va a revelar toda la misericordia del Padre y en el que va a quedar expuesta toda la miseria de nuestro corazón. Y la Iglesia que es madre y que es maestra, precisamente quiere que nosotros aprovechemos estos días. Sabemos nosotros que lo más grande está reservado para el jueves, el viernes y el sábado santo. Pero eso no significa que estos primeros días de la semana carezcan de importancia. Lunes, martes y miércoles santos son los días que podríamos decir los días de la gran catequesis. Son los días en que la Iglesia nos va dibujando como en una cátedra magnífica
el corazón de Jesucristo. Nos muestra quién es ese que luego en la cena y en el Calvario se va a entregar completamente para nuestra salvación. Por eso estos 3 días no carecen de importancia, sino que son aquellos días que nos van como a dar los ojos para poder reconocer a este Jesús y para poder reconocer qué es lo que Él está viviendo en estos días. ¿Qué utiliza la Iglesia? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la herramienta para ayudarnos a conocer el corazón de Cristo? Por supuesto, la fuente está en la palabra de Dios. Y en el día de hoy, en primer lugar, se nos regala la palabra solemne, poética, profunda, inagotable del profeta Isaías. Miren a mi siervo. Esta es la invitación que hemos escuchado en la primera lectura tomada del capítulo 42 de Isaías. Miren a mi siervo. Por eso es la Semana Santa. La Semana Santa es como para mirar al siervo de Dios. Para eso es. Para mirar al verdadero servidor de la voluntad de Dios. Para aquel que cumplió completamente la voluntad de Dios. Para mirar a Jesucristo. Mirad a mi siervo. Invitación tan válida y tan urgente ayer y hoy. Nos invita como a no distraernos en estos días y a que todos nuestros sentidos puedan captar todo el mensaje que trae ese siervo. Esta invitación de Isaías hay que escucharla junto con aquella otra de la invitación de San Pablo a su discípulo Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Mirar a Jesucristo, acordarse de Jesucristo. Mirad a mi siervo. Estas primeras palabras tienen el sentido de una designación, es decir, de una elección, de una presentación. Dios elige al siervo y lo presenta a Israel y a las naciones. Es el perfecto siervo de Dios. Y seguidamente se enumeran bien las características de ese siervo y de la misión que tiene. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo agotará. No son las características de un aguerrido campeón. Su fuerza ya no está en aquello que le da solo confianza al corazón humano, sino aquello que le abre la puerta al poder de Dios, es decir, a la unción del Espíritu. No hará ninguna exhibición ostentosa para ganarse a la gente. No habrá trompeta que anuncie su llegada y su obra no será espectacular ni grandilocuente. Y lo que sorprende es la dimensión universal de ese proyecto, que ya en aquella época abarcaría a todo el mundo. Vieron que dice ser luz de las naciones. Mirar a mi siervo. Mirar al siervo de Dios, acordarnos de Él. Para eso es la Semana Santa, pero para eso también es la vida cristiana. Hay un poder inmenso en esa mirada. Hay un poder muy grande en ese mirar a Jesucristo. Entre otras cosas, porque el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio según Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vieron que se dicen que los ojos son las ventanas del alma. Bueno, los ojos de Jesús son una ventana y a través de Él nosotros miramos al Padre, miramos su designio, miramos su piedad, miramos su poder, miramos su ternura, miramos su bondad. Mirar a Jesucristo para mirar a Dios, para poder conocerlo, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Mirando a Jesucristo sabemos
cómo es Dios, qué quiere Dios, cómo nos trata Dios. Mirando a Jesucristo sabemos cuáles son las respuestas de Dios, cuáles son las propuestas de Dios, cuáles son las preguntas de Dios. Pero también, a través de esa ventana, el Padre nos mira a nosotros. Cristo es una ventana y a través de Él miramos al Padre y a través de Él el Padre nos mira. Y una consecuencia muy hermosa de esa mirada del Padre a través de Cristo es que ahí entendemos el perdón del Padre. ¿Por qué ante tantas cosas malas que suceden en el mundo, el Padre sigue teniendo paciencia con nosotros los pecadores? ¿Por qué? Porque nos mira a través de Jesucristo. Pero además, mirando a través de Cristo, nosotros podemos aprender a mirar a las otras personas. Cristo como que tiene que convertirse en nuestros lentes. El cristiano es una persona que tiene que ver todo a través de Jesucristo. Y así con esos lentes vemos el paso de Dios en toda nuestra historia, para verlo en la naturaleza, para verlo en lo bueno que nos sucede, pero para verlo también presente en aquello que nos aflige y viene a consolarnos y ayudarnos. En el Evangelio que escuchamos, parece que ese personaje que aparece ahí, María de Betania, parece que ella entendió muy bien lo que significa aquello de Isaías, de miren a mi siervo. Recordemos que María, esta de Betania, era la misma que a los pies de Jesús escuchó la voz del Señor, ¿se acuerdan? Mientras Marta trabajaba y trabajaba, María escuchó con el corazón lo que Jesús decía. Y toma un perfume muy costoso, dice el evangelista, y se acerca a los pies de Cristo y los unge con ese perfume. Y la casa se llena del olor de ese perfume. Y la escena resulta como incomprensible para los que están ahí. Pero cuando nosotros la miramos con profundidad esa escena, cuando la miramos a través de Jesucristo, nos damos cuenta que significa el amor de quien quiere compartir la vida, de quien quiere compartir la misión del otro. El perfume es como un lazo que une la humilde ofrenda de un corazón que se da y la inmensa ofrenda de un corazón que se entrega primero por nosotros, el corazón de Cristo, y que para entregarse primero nos recibe. Es una escena hermosísima, de una ternura hermosísima. Porque en esta escena se junta la santidad con la pequeñez, la grandeza con la humildad. Podemos decir que ese perfume, esa unción, porque en la mentalidad hebrea la unción siempre es perfumada, esa unción viene a poner en sintonía esos dos amores. El amor con que Cristo se entrega, por eso es que anuncia ya su muerte, y el amor con que sus discípulos se unen a Él. Por eso es el compartir la vida, el compartir la misión. Bueno, esa unción la hemos recibido también nosotros. Esa unción se llama el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros nos dejamos llevar por ese impulso del Espíritu, también llegaremos esta semana a los pies de Cristo y también con mucha humildad lo cubriremos de devoción y de besos. Y también nosotros experimentaremos que la humildad y la pequeñez nuestra no son despreciadas, sino que son recibidas por Cristo, como recibió que esta mujer le lavara los pies con ese perfume. Bueno, pidámosle hoy, lunes santo, a María la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden
para que a través de la palabra de Dios escuchada hoy podamos mirar nuestra vida y la de los demás a través de Jesucristo. Y pensar con qué podemos nosotros ungir hoy los pies de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos de valor en nuestra vida con lo que podemos ungir sus pies? Pensar qué gestos, pensar qué acciones yo le puedo entregar. Y en cuanto a mi familia, y en cuanto a mis amigos, y en cuanto a mi comunidad, pensar si en realidad sé ofrecerle algo de mi vida que perfume toda su casa, que perfume toda su vida. Que así sea.